¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Bueno, son las 7:33 y creo que ya hay buena cantidad de alumnos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar con las actividades teóricas. El tema con el cual nosotros normalmente comenzamos es de enfermedades del esófago. Hay que comenzar a grabar, me parece, o está grabando. Algunas veces me comentan eso, no sé si, Si porque podría, doctora, puede iniciar a grabar. Ahí creo que hay un botoncito. justo estoy buscándolo y no lo encuentro. Creo que es grabar en esa computadora. Doctora, buenas noches. Creo que está grabando. En los tres puntos Sí, donde sí, dice justo más, veo ahí. es iniciar Eh, grabación. sí, porque dice grabar en esa computadora, grabar en la nube, dice. Y después dice grabar inteligente. Creo que en las nubes. En la nube, ¿no? Ya. Recording in progress. Ya. Ya, muy bien. Entonces, el tema que vamos a comenzar hoy día, es sobre enfermedades del esófago. En realidad es un tema bastante amplio. Siempre he tratado más o menos de resumirlo, agruparlo en algunos aspectos, pero es bastante amplio, así que vamos normalmente a tocar cosas bastante puntuales, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, ya, entonces vamos a hablar sobre anatomía, cosas también bastante puntuales. Acá un ratito, ya. Entonces, el esófago es un tubo podría decir, músculo membranoso, el cual normalmente cuando no hay ingesta de bolo alimentario está colapsado, inicia a nivel del músculo cricofaríngeo, a nivel de la cervical 6 y se extiende hasta la torácica 11, ¿no? Donde está el hiato diafragmático. En la parte superior normalmente está el esófago cervical, que es un segmento corto, aproximadamente unos 4 centímetros, luego el esófago torácico, que es el más largo, y el esófago abdominal. Ahora, el diámetro aproximado es entre 2 a 3 centímetros, 2 centímetros el diámetro anteroposterior y 3 centímetros el transversal. Es importante saber el diámetro, ¿por qué? Porque vamos a ver algunas anomalías esofágicas que cursan con diámetros aumentados, como también algunas anomalías que cursan con estenosis esofágica con diámetros pequeños, disminuidos. ¿Qué es importante anatómicamente? Son los estrechamientos. Cuando uno ingresa al esófago va a tener un estrechamiento cricoideo, donde está el esfínter esofágico inferior, y cuando uno va avanzando encuentra un estrechamiento que es de la aorta, la compresión de la aorta, que está más o menos en la pared anterior lateral izquierda. Va a haber una compresión, cuando uno hace una endoscopia ve claramente el latido de la aorta, y contiguo a ello está el bronquio izquierdo. Luego, cuando uno va avanzando, al final el otro estrechamiento viene a ser el aurícula izquierda del corazón, pero que solo se va a percibir en pacientes que tienen cardiomegalio o un corazón un poquito aumentado de tamaño. También podemos ver el latido del corazón en la parte más inferior del esófago. Pero lo que sí más va a llamar la atención en una endoscopía es el estrechamiento broncoaórtico. Ahora, el esófago no es un tubo recto. Normalmente ustedes ven que la aorta va a desplazarlo ligeramente a la derecha y el corazón después lo va a desplazar a la izquierda. Quizás en este gráfico no es muy claro, pero no es totalmente recto. Va a haber cierto desplazamiento a la derecha, en T4, y en T7 más o menos se va hacia la izquierda hasta ya pasar el hiato diafragmático. Acá en este video, a ver, vamos a ver acá. Acá en este video vamos a ver, por ejemplo, esta es la hipofaringe, esa es la entrada al esófago. Acá todavía nosotros tenemos los repliegues aríteno-epiglóticos acá, y en la parte de abajo, en la parte de abajo que viene a ser la parte posterior, es cuando nosotros vamos a ingresar al esófago. Esto es en una endoscopía normal. Entonces, una vez que pasamos en esa constricción el cricofaríngeo, que es lo que acabamos de pasar, vemos acá el esófago superior.
Y en la parte lateral izquierda, que viene a ser esta, es donde nosotros siempre vamos a ver un latido, que es la compresión aórtica. Luego vamos a avanzar, ese es un tubo esofágico normal, se ven los vasos submucosos, claramente acá bien delgaditos, y este ya es el cardias, y acá vemos la delimitación de la mucosa gástrica y esofágica, ¿no? La línea Z. El hiato esofágico es este, y ya entramos al estómago, ¿no? Eso ya va a ser para otro tema, ¿no? Entonces, es un túbulo, si bien es cierto, es un tubo que tiene ciertas compresiones, no es totalmente rectilíneo en sí. Importante en la anatomía, recordar que tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior, que tiene una presión bastante alta, hasta 200 milímetros de mercurio, y esto es importante, ¿por qué? Porque este esfínter va a estar cerrado. Imagínense si el esfínter esté totalmente abierto, todo el aire, todo el contenido alimentario se saldría y constantemente estaríamos eructando. Entonces, este músculo, este esfínter esofágico superior está conformado por dos músculos, el constrictor inferior de la faringe, que lo vemos acá, y el cricofaringio. Estos dos músculos constituyen el esfínter esofágico superior, que es un esfínter verdadero y que es útil que esté cerrado para evitar que salga el aire, la comida, sobre todo en el ejercicio intenso, está permanentemente contraído y solamente se relaja cuando va a ingresar el bolo alimentario. ¿Qué pasa en el esfínter esofágico inferior? Este no es un esfínter anatómico, es funcional, un esfínter fisiológico, y no está formado por fibras así musculares, sino por engrosamiento. Lo forma un engrosamiento de la pared muscular, un discreto engrosamiento, y ese es el esfínter esofágico inferior. No es anatómico, es fisiológico, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque también depende, cuando tenemos una buena presión del esfínter, más o menos hasta 30 milímetros de mercurio, también va a contener a la comida, a los jugos gástricos y va a evitar el reflujo, ¿no? Y vemos que este nivel también vamos a tener otras estructuras como el ligamento frenoesofágico, acá vemos las fibras musculares y vemos acá este nivel, la línea Z. Después, posteriormente, vamos a también a volverlo a revisar porque hay una patología que tiene que ver mucho con el esfínter esofágico inferior. Anatómicamente sabemos que el esófago está formado por tres tipos de musculatura o tres transiciones, que son la musculatura estriada, la transición entre la musculatura estriada y lisa y la musculatura lisa. Entonces, músculo estriado, transición muscular y la musculatura lisa. Si uno ve a grandes rasgos acá el esfínter esofágico inferior, ve que la unión esófago-gástrica está formada por este esfínter, el diafragma crural y los pliegues del cardias, ¿no? Los pliegues del estómago proximal. Todo esto forma la unión esófago-gástrica, que es muy importante para mantener la competencia del contenido alimentario dentro del estómago. Si nosotros hacemos un corte en la pared del esófago, nos encontramos con esto, que está formado el esófago, ¿por qué? Por mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia. El esófago no tiene serosa. Y esta es una característica importante, por eso es que los tumores de esófago rápidamente progresan y hacen metástasis y comprometen otras estructuras porque no tiene serosa. Entonces, la mucosa está formada por músculo plano, estratificado, no queratinizado. Luego viene la muscular de la mucosa, dentro de la mucosa, y luego ya viene la submucosa. Y el plexo submucoso de Meissner, que va a tener fibras nerviosas que van a regular todo lo que es secreción gástrica. Y luego la muscular que se caracteriza porque tiene un músculo circular interno y un músculo longitudinal externo, llamado CILE, ¿no? En las siglas, ¿no? Circular interno y longitudinal externo. Y entre estos dos músculos está el plexo mientérico de Auerbach. Y esto sí es muy importante porque en este plexo mientérico están todas las fibras nerviosas, sean simpáticas, parasimpáticas, que van a regular todo lo que es la parte motora del esófago, todo lo que es el movimiento, contracción, relajación, va a ser regulado por este plexo mientérico de Auerbach. La inervación, como mencionábamos, el esófago tiene dos tipos de inervación, simpática y parasimpática. La simpática dada por la cadena ganglionar torácica
y la parasimpática por el nervio vago, que cuantitativamente es lo más importante. El nervio vago, van a ver que no solo es importante para el esófago, estómago, para todo el tubo gastrointestinal. Entonces, ¿dónde comienzan las fibras del nervio vago? Comienzan acá en el bulbo raquídeo. Y acá tenemos dos núcleos, que son el núcleo motor dorsal y el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, del núcleo ambiguo que viene acá, está el bulbo y el núcleo ambiguo, salen las fibras nerviosas hacia la musculatura estriada, hacia la parte superior del esófago. Del núcleo ambiguo salen estas fibras del nervio vago para la musculatura estriada, pero del núcleo motor dorsal, de este color un poquito más clarito, salen las fibras nerviosas para la musculatura lisa. Y este es el más importante, ¿ya? Entonces, está inervado por el nervio vago, pero sobre todo por las que nacen a nivel del núcleo motor dorsal, que van a inervar a la musculatura lisa. Acá vemos a estas fibras nerviosas preganglionares que van a liberar acetilcolina, tanto a las neuronas, acá tenemos una neurona excitatoria y acá tenemos una neurona inhibitoria, van a liberar acetilcolina, van a estimular estas fibras nerviosas postganglionares y de esta manera van a actuar a nivel del músculo liso. Si yo libero acetilcolina y se une una neurona excitatoria, va a estimular al músculo liso. Pero si yo libero acetilcolina y esta llega a una neurona inhibitoria, va a inhibir al músculo liso liberando óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. De esta manera va a haber un equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la inervación. En cuanto a irrigación, es segmentaria. Solo ustedes tienen que saber que hay segmento superior, medio e inferior. En la parte arterial, el segmento superior irrigado por la arteria tiroidea inferior, que esta arteria tiroidea inferior es rama de la arteria subclavia. En la parte media, irrigado por las arterias esofágicas, que son ramas de la aorta, la arteria intercostal también, y en la parte inferior por las arterias esofágicas inferiores, que son ramas de la gástrica izquierda. En la parte venosa, la parte superior va a desaguar en la vena cava superior, la parte media en la vena ácidos y la parte inferior en la vena porta. Así que son de irrigación segmentaria. Y en la parte linfática también igual es segmentaria. En la región cervical vamos a tener los ganglios supraclaviculares y en la región torácica tenemos la mayor cantidad de ganglios en la parte torácica. Y en la región abdominal tenemos los gástricos, paracardiales, hepáticos, esplénicos, troncoceliacos, los ganglios celíacos, ¿no? ¿Por qué es importante la parte linfática? Porque de acuerdo al compromiso de los ganglios, va a ser muy importante para determinar el estadiaje de un cáncer de esófago, por ejemplo. Ver qué cadena ganglionar está comprometida. En embriología solamente vamos a tocar esta diapositiva. Ya hemos hablado de anatomía a grandes rasgos. En embriología ¿qué es lo que tenemos que saber todos para toda la vida? Es que el esófago o el tubo gastrointestinal se formó de un tubo primitivo común. Todo nació de este tubo primitivo, que luego a nivel de más o menos a la cuarta semana de vida del embrión, sale este brote pulmonar a nivel de más o menos en la cuarta semana, y este brote pulmonar va a dar lugar después a la formación de todo el aparato respiratorio. Entonces, en la cuarta semana es lo más importante. Este tubo común solito del brote pulmonar y luego ya la cuarta, sexta semana se forma este tabique traqueosofágico. Ya se ve acá la tráquea, se ven los bronquios y la formación de este tabique. Y es entre esta cuarta y sexta semana donde se pueden formar estas malformaciones congénitas. Es donde está la formación de la alteración congénita más frecuente en la embriología en lo que respecta al aparato digestivo y respiratorio, que son las fístulas traqueosofágicas. Si en la cuarta o sexta semana no se forma un tabique adecuado, va a haber una fístula, diferentes tipos de fístulas. Luego, en la sexta semana, ya ocurre la separación. El tracto digestivo se separa completamente del tracto respiratorio y en la 10ª semana ya las vacuolas que están, mejor dicho, en el interior del intestino, se van a fusionar y de esta manera se va a restablecer una luz. Si no funciona esta fusión de vacuolas, no hay lumen permeable, se van a formar las llamadas atresis, ¿no?
Entonces, en este simple gráfico se puede resumir qué puede pasar en la embriología del tracto gastrointestinal para que haya una malformación congénita. Entonces tenemos estas, las anomalías congénitas más frecuentes. Y esta a la cabeza, inclusive es pregunta de examen de residencia. La anomalía más frecuente son las fístulas traqueosofágicas, pero ¿qué fístula? Este tipo, donde hay una atresia esofágica superior, es decir, acá el esófago superior está cerrado, no ha habido una fusión de vacuolas, no se ha permeabilizado, pero hay una fístula traqueosofágica inferior, es decir, el esófago inferior se conecta a la tráquea. Entonces, atresia esofágica superior con fístula traqueosofágica inferior se ocurre en el 86% de casos de formaciones de fístulas. Es la más frecuente de lejos comparando con el resto. ¿Ya? Si uno quiere ver cuáles le siguen en frecuencia, seguiría esta, que son las atresias. Acá también hay una atresia esofágica superior, pero no hay fístula. Hay atresia superior y atresia inferior sin fístula. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica usualmente? Con una radiografía de tórax, normalmente es con una radiografía contrastada. Ahí se instila un poco de contraste vía oral o con sonda y de esa manera se hace el diagnóstico y el tratamiento es quirúrgico. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en el recién nacido, en el pequeño? Se pasa contraste, se pasa yodo. En este caso no se pasa vario, se pasa yodo. Y se ve que al momento de pasar el yodo por el cricofaringio, no progresa. O sea, hay una atresia. No pasa, eso debería pasar, ¿no? Si es un esófago permeable, debería pasar hasta el estómago. No pasa, no progresa. Entonces hay una atresia esofágica superior. Pero ya han visto que hay varios tipos, ¿no? De atresias esofágicas con fístula, sin fístula. Ahora, ¿este paciente tendrá o no tendrá fístula? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hay fístula? Por esto, por el aire. Porque en la fístula inferior del esófago hacia la tráquea, normalmente si hay bastante aire en la tráquea, todo este aire va a entrar al esófago y por ende se va a formar aire, no va a haber ingreso de aire en el estómago. Si no hubiese fístula no tendría por qué haber aire, pero hay aire, ¿por qué? Porque de la tráquea se está comunicando con el esófago y hay aire. Entonces es una atresia esofágica superior con una fístula traqueoesofágica distal, porque se evidencia aire en la cámara gástrica y en el intestino. ¿Qué otras anomalías hay congénitas? Esta de acá, que es la disfagia lusoria, que particularmente lo he visto 2 veces nada más en 2 pacientes, pero es interesante porque si bien es cierto, en los niños cuando se presenta los síntomas son más respiratorios. ¿Por qué? Porque la tráquea es un cartílago pequeño que se colapsa y si este vaso, que normalmente no debería nacer aquí en la parte izquierda de la aorta, nace esta subclavia, arteria subclavia derecha aberrante, nace de la aorta, no debería nacer de acá, sino del otro lado, y comprime el esófago. Pero cuando es un recién nacido, comprime más la tráquea. En un adulto, la tráquea no se comprime porque ya es un tubo cartilaginoso bien formado, ¿no? Entonces, en este caso, los síntomas en un niño serían más respiratorios, pero en un adulto es más digestivo porque la tráquea no se colapsa. En la mayoría el tratamiento es conservador. Y si ustedes ven la radiografía, se pasa el vario y se ve esta compresión por este vasito aberrante, ¿no? Es una arteria subclavia derecha aberrante. Disfagia lusoria se presenta hasta en el 2-3% de los pacientes. Los anillos esofágicos. Los anillos esofágicos, que hay 2 tipos, el A, que es un anillo muscular, y el B, que es un anillo mucoso. El más frecuente es el B. Y cuando ustedes de repente tengan la oportunidad de ver endoscopías, por ahí nos vamos a encontrar con un anillo de Chasky. Estos anillos de Chasky son circunferenciales, como ven acá, ¿no? Es todo un anillo circunferencial en el esófago. Acá se ve una hernia yatal, casi siempre están asociados a una hernia yatal. La mayoría no tienen síntomas y son encontrados incidentalmente cuando hacemos una endoscopia a un paciente y los encontramos. El paciente nunca ha tenido ningún síntoma. Quizás puede haber tenido síntomas de reflujo, pero no por el anillo, sino porque tienen hernias. Casi siempre están asociadas a hernias yatales. Cuando se presentan síntomas, si la luz del esófago mide menos de 13 milímetros. Y ya les había dicho que el diámetro del esófago es 2 a 3 centímetros. Si disminuye hasta 15, 16 milímetros, quizás no tenga síntomas, pero si disminuye menos de 13 milímetros, sí. ¿Y cuál es el tratamiento? Dilataciones. Este es un balón
un balón esofágico que se pasa por dentro del endoscopio y de esa manera se infla y se rompe este anillo, ¿no? Se llega a abrir el anillo. Entonces, el tratamiento son las dilataciones. Las membranas, estas son más frecuentes todavía. Se presentan más en mujeres jóvenes con anemia ferropénica. A diferencia del anillo, este no compromete toda la circunferencia como el anillo, sino es como una semiluna, ¿no? Por ejemplo, es una membranita en semiluna. Se ubica más en el tercio superior y medio. Y vemos acá, por ejemplo, el diagnóstico también es con una radiografía contrastada y vemos esta pequeña incimación de la pequeña membranita superior. Si da síntomas, también se dilata. ¿Por qué son frecuentes estas membranas o por qué son importantes estas membranas? Por este síndrome, el síndrome de Plummer-Vinson, que se presenta en pacientes que tienen disfagia, se refiere a esta triada, ¿no? Que a veces cuando uno busca la triada, a veces varía también en los 3 ítems, pero usualmente es la triada de disfagia, anemia ferropénica y la presencia de membranas esofágicas. Puede haber también coiloniquia, por ejemplo, mira un en cuchara, puede haber glositis, puede haber keilitis también angular, ¿no? ¿Y por qué es importante este síndrome de Plummer-Vinson? ¿Por qué es importante? De repente algunos de ustedes lo saben. Porque este síndrome de Plummer-Vinson es un factor de riesgo para cáncer de esófago, para carcinoma de esófago. Entonces, es muy importante si yo encuentro una membrana esofágica en un paciente con anemia ferropénica, es hacerle seguimiento, no solo dilatarle para que pueda comer, sino hacerle seguimiento por el riesgo que puede tener de cáncer esofágico. Y los divertículos esofágicos, otras patologías también que encontramos, el más frecuente es este, el faringoesofágico de Schenck. Este divertículo, como vemos acá, se forma porque hay una debilidad entre el músculo cricofaríngeo y el constrictor inferior de la faringe. Justo estos dos músculos que forman el esfínter esofágico superior, entre estas dos fibras sale el esófago y se forma este divertículo. Síntomas de divertículos usualmente es que cuando uno come, la comida va al divertículo y puede producir mal aliento, halitosis. El paciente hace ciertas maniobras para poder ingerir los alimentos. Pero hay otros menos frecuentes. En este caso del Schenker, el tratamiento es septotomía por endoscopía. Se hace un corte a nivel del tabique del divertículo. Y los otros divertículos, los mixtos, que son los que están asociados más a trastornos motores y que están más en la parte en el esófago, en la parte proximal del esófago distal, y los de tracción, que es por lesiones inflamatorias periesofágicas. Por ejemplo, por tracción más vemos en tuberculosis, es decir, que ha habido una inflamación pulmonar, ha habido una inflamación bronquial, y ha traccionado, lo tracciona el esófago y se forman los divertículos. Entonces, ya habiendo revisado algunas patologías de esófago frecuentes o relativamente frecuentes, vamos a ver una que es la patología motora, el trastorno motor por excelencia, que es la calasia. Hay varios trastornos motores, pero este es el más importante que ustedes tienen que saber. La calasia significa, viene del término calasis, imposibilidad de relajarse. Es decir, que hay una incapacidad del esfínter esofágico inferior para que se relaje en el contexto de una peristaltis o peristalsis ausente. Entonces, es una incapacidad del esfínter inferior de relajarse. Quiere decir que el paciente come y se supone que pasando el bolo alimentario el esfínter inferior tiene que abrirse y relajarse, no se relaja. La comida se acumula en el esófago. ¿Y esto por qué se debe? ¿A qué se debe? Hay varias teorías, pero se ha visto que hay una degeneración del plexo mientérico. Ese plexo mientérico que está entre los dos músculos circular interno y longitudinal externo, y que están las fibras ahí, ¿no? Del nervio vago. Por eso es muy importante ese plexo mientérico. Hay una degeneración de las fibras. En hombres y mujeres se puede presentar y mayormente en la edad de 50 años. Y regresamos a esta gráfica donde estamos acá, el núcleo motor dorsal del vago, ¿no? De ahí salen las fibras nerviosas y la alteración está acá, en la fibra muscular lisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la calasia? Este es un paciente normal, ¿no? El A, un paciente normal. Vemos la fibra nerviosa preganglionar hasta aquí. Luego la fibra postganglionar, esta es una neurona inhibitoria.
¿Y qué es lo que pasa acá? Se estimula con acetilcolina, diré que estoy diciendo, se estimula con colecistoquinina. Este octapéptido colecistoquinina le estimula esta fibra nerviosa y esta va a inhibir a la fibra muscular lisa. Pero también va a estimular, ¿no? Porque estimula acá la fibra muscular, pero también estimula la neurona inhibitoria. Y esta, como es inhibitoria, va a inhibir. Hay un equilibrio en el músculo liso. Pero ¿qué pasa en el paciente con acalasia? Como hay una degeneración de estas neuronas inhibitorias, de esta fibra postganglionar inhibitoria, entonces la colecistoquinina estimula continuamente y no hay una oposición. Entonces este músculo no se relaja. Y esto es una teoría, ¿no? Esto es una prueba que se hace para tratar de identificar dónde está el defecto en un paciente con acalasia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente en la acalasia hemos visto que el bolo alimentario se introduce al esófago, nosotros lo deglutimos, las ondas peristálticas del esófago hacen que toda la comida pase y cuando llega al esfínter esofágico inferior, este se relaja. Entonces, todo depende de un estímulo excitatorio que contraiga el esófago para empujar el bolo y del inhibitorio para que relaje el esfínter esofágico inferior. Pero en la acalasia, como se pierden estas neuronas, lo que conlleva es una contracción tónica permanente del cuerpo esofágico para tratar de pasar ese bolo que no puede pasar y se contrae el cuerpo del esófago. Entonces, en un periodo prolongado, la obstrucción distal continúa y continúa y por eso, cuando un paciente con acalasia progresa a varios meses, años, el esófago se dilata, porque hay tanta presión en el cuerpo y tanta presión para pasar ese bolo que no puede pasar porque el esfínter no se relaja, con el tiempo se dilata el cuerpo del esófago. Esto sucede en una persona normal. En una persona normal se ven acá en celeste las fibras nerviosas excitatorias y en rojito las inhibitorias. Hay todo un equilibrio acá en la parte inferior y en la parte superior vemos las fibras que vienen del núcleo ambiguo, ¿no? Para la musculatura estriada y esta es la del núcleo motor dorsal, ¿no? Para toda la musculatura lisa. Esto es una manometría de alta resolución, mide la presión y se ve cómo en rojo están las presiones más altas, es decir, hay mayor presión para empujar el bolo alimentario. Y poco a poco el bolo va pasando, lo va empujando, y acá se ve en este gráfico inferior, ¿no? Cómo va pasando el bolo hasta que pasa al estómago. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, hay algunas teorías que nos dicen que puede haber una infección viral previa que hace que haya una infección crónica y de esta manera hay una respuesta inmune aberrante, inflamación de los ganglios, pérdida de las neuronas y al final conduce todo a la acalasia, ¿no? Es una pérdida neuronal. ¿Cómo se presenta clínicamente? En realidad, clínicamente es bien parecido a un cáncer, porque recuerden, el paciente no va a poder comer porque toda la comida se va a quedar en el esófago. Al principio va a haber una disfagia, pero tiene una característica bien peculiar, que la disfagia, a diferencia del cáncer, que primero es a sólidos y poco a poco el paciente no puede comer sólidos, después no puede comer líquidos, una disfagia progresiva. En la acalasia casi siempre es una disfagia tanto sólidos como para líquidos, porque recuerden que no es obstructivo, o sea, no es que haya un tumor abajo, sino es que no se relaja, y si no se relaja, no se relaja ni para sólidos ni para líquidos. Entonces, la disfagia usualmente es para los dos. Ahí hay que hacer bien la historia clínica. En el hospital, por ejemplo, tenemos un paciente con disfagia, no hemos incidido mucho, el residente dice que primero para sólidos, después para líquidos, pero creo que si uno le pregunta mejor, nos va a dar esa historia, ¿no? De sólidos y líquidos. Regurgitación, ¿por qué? Porque la comida, como se queda atracada en el esófago, se va a regresar. No va a pasar pérdida de peso, dolor torácico por toda la comida que está presionando en el esófago, pirosis y tos nocturna, porque se puede aspirar toda esa comida que está en el esófago. Al momento que el paciente va al decúbito, se va a regresar y puede ir a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué examen sería el ideal? Y que contamos en nuestros centros de salud como primer examen de elección, una radiografía. Ese es el primer examen que deberíamos hacer. Y acá vemos una radiografía con varios. Vemos dilatación del esófago, si nosotros medimos esto, por lo menos medir a sus 6 centímetros, y la terminación en punta de lápiz o pico de pájaro que le llaman. Esto es típico de acalasia, dilatación del esófago, el contraste no pasa, contracciones no peristálticas, o sea, contracciones que no están empujando, contracciones aberrantes al azar. Y eso también es una acalasia.
Justo hoy día hemos tenido un paciente idéntico. Es una acalasia, pero ya muy avanzada, tanto que ya no hay presurización, ya no hay contracción del cuerpo, ya se ha deformado tanto que parece que fuera un colon sigmoide. Entonces, esta es una acalasia también al igual que esta, pero esta es un poquito más avanzada, más crónica. Acá vemos en el esofagograma minutado, es decir, acá el minuto, 2 minutos, 5 minutos, y la columna de vario no baja, ¿no? El paciente toma el vario y miren, no baja el vario, sigue igual. ¿Por qué? Porque no se relaja el esfínter esofágico inferior. Esa es otra prueba más de que el paciente no tiene relajación del esfínter esofágico inferior. Y ese esofagograma minutado nos sirve para monitoreo, porque después que yo le haga tratamiento, le tengo que hacer otro esofagograma minutado y me voy a dar cuenta cómo la columna de vario ya disminuye, ¿no? Entonces se ve la respuesta al tratamiento. Después de la radiografía, ¿qué examen es importante? Una endoscopía. Y hoy día lo mencioné a los 2 alumnos que fueron a la práctica. ¿Por qué una endoscopía? Porque puede haber una pseudoacalasia. Es decir, no es que no se relaje el esfínter esofágico inferior, sino que hay un tumor que hace que no hay una buena relajación, que está comprimiendo, y nosotros nos puede impresionar que sea una acalasia, inclusive se dilata el esófago, igual que una acalasia, es una pseudoacalasia. ¿Cómo la puedo descartar? Haciendo una endoscopía. En este caso, por ejemplo, en esta acalasia, típico que uno cuando hace la endoscopía encuentra saliva en el esófago, un esófago bien dilatado, y el signo de la roseta que le llamamos, es decir, como una flor acá que no se abre, cerrado el cardias. Pero si uno ingresa con con el endoscopio y hace cierta presión, el endoscopio va a pasar con facilidad porque solo es una falta de relajación. A diferencia que si esto fuera un cáncer, un tumor, el endoscopio no va a pasar. Un cáncer es duro, una lesión dura, sólida. Pero en una acalasia uno hace ligera presión y se abre el esfínter, ¿no? Es simplemente porque no había relajación. Entonces, cuerpo dilatado y atónico, la mucosa está normal como se ve, aunque puede haber esofagitis. ¿Por qué? Porque la comida se retiene, todo se retiene y eso genera una inflamación como le llamamos, esofagitis de retención, esofagitis por éstasis de la comida que está almacenada, ¿no? Puede haber esofagitis. Y la dificultad para la apertura del cardias, pero que se vence con el endoscopio fácilmente. El gol estándar, ya una vez haber hecho la radiografía con contraste, la endoscopía para descartar cáncer o pseudoacalasia, la manometría de alta resolución es el gol estándar. Esta es una manometría normal, como ya hemos visto, y esta es una alterada. Hay tanta presión arriba, pero en el resto del cuerpo del esófago no hay nada de presión. Entonces, hay una relajación incompleta, el resto pueden ser variantes en realidad. La presión del esfínter esofágico inferior puede ser normal, el problema es la falta de relajación. La presión del cuerpo esofágico puede estar aumentada en un principio. ¿Por qué? Porque trata de empujar el bolo alimentario, pero con el tiempo esta presión se pierde, se vuelve atónico y se dilata el esófago. Acá vemos, por ejemplo, los 3 tipos de acalasia que hay, ¿no? Normalmente esta es la tipo 2, donde todavía veo neuronas inhibitorias en rojo y excitatorias en celeste. Todavía el cuerpo del esófago no está tan dilatado porque hay un incremento de la presión panesofágica tratando de empujar el bolo, pero miren acá en la tipo 1 ya no hay neuronas inhibitorias. Todas son excitatorias, ya no hay nada que inhiba, ya se venció totalmente. Ya se venció totalmente, el cuerpo del esófago se dilató, se dio. Esta es una acalasia un poquito más avanzada. Inclusive ustedes ven acá que ya no hay nada de presión en el esófago, ¿no? En celeste, celeste es baja presión. Acá todavía había algo amarillo, intento de presión, ¿no? Por tratar de pasar el bolo alimentario. Acá este es otro tipo de acalasia que más que todo son contracciones espásticas desordenadas. Y este es el tipo de manometría de alta resolución que se ve en los 3 tipos de acalasia. ¿Cuáles son las complicaciones? La esofagitis, porque la comida se queda retenida, la aspiración, porque toda esa comida se puede ir a la vía respiratoria, y el cáncer de esófago. Esto es lo más temido. En un futuro pueden hacer cáncer de esófago hasta el 7% de pacientes con acalasia. El tratamiento finalmente no resulta la farmacoterapia ni la toxina botulínica, nada de medicamentos funciona acá. Todos son ¿cómo se podría explicar? Todos son
se genera cierta tolerancia. Es decir, hay un efecto inicial, pero luego se va perdiendo con el tiempo. El tratamiento, dilataciones endoscópicas, que sí se puede hacer, pero ¿qué es lo que pasa con la dilatación? Y se ven los gráficos, se rompe la parte del esfínter esofágico inferior, se llega a romper, pero con los años vuelve a recurrir. Pero usualmente con varios años, ¿no? No es poco, a veces 3, 4, 5, 6 años recurre. Todavía es una opción hacer dilataciones, pero en la actualidad se hace esto, la miotomía endoscópica peroral, es decir, se llega al esófago, se inyecta cloruro de sodio, se inyecta como si fuera un abón, ¿no? Se inyecta, y por ese abón que crece se pasa como un pequeño bisturí con el endoscopio y se hace un túnel. Se pasa un túnel y el endoscopio entra por ese túnel debajo de la mucosa y corta el nivel del esfínter esofágico inferior. Corta a nivel de ese esfínter y luego retira el endoscopio y se cierra con clips acá arriba, o sea, se forma como un abón y el endoscopio entra por ese túnel, por ese abón, hasta el esfínter, lo corta y retira y pone clips. Y de esa manera ya se corta el músculo circular interno y ya el paciente ya no va a tener acá resistencia, ¿no? No existe el tratamiento para una calasia fisiopatológicamente, ¿no? Pero la solución es cortar el esfínter para que la comida pueda pasar, ¿no? La miotomía de Heller es quirúrgica, ya se hace cada vez menos porque ahora se hace esta opción endoscópica, cada vez se hace más frecuentemente en el hospital. Y esa es la respuesta al tratamiento. Mire, le pasan su columna de vario, se ve acá cómo pasa, no pasaba en la pretratamiento, le hacen su dilatación o su POI y mire, cómo ya la columna de vario pasa, es decir, se ve que hay una buena respuesta al tratamiento, el vario ya no se queda retenido. Entonces, en este algoritmo de Acalase, si tengo sospecha, ya hemos visto radiografía, en este caso le piden una endoscopía siempre para descartar malignidad, ¿no? Malignidad de estenosis péptica. Nos ha pasado con una paciente que hospitalizamos pensando en una Acalase y era una estenosis péptica, es decir, era reflujo. Tanto reflujo que se había estenosado. Obviamente en la endoscopía se diagnostican. Si la calasia tiene un alto riesgo quirúrgico, hacer lo mínimo, no soy un paciente muy anciano, con muchas comorbilidades, tratármelo con medicamentos. Pero en la actualidad ya el POEN, inclusive estos pacientes ancianos, es una buena opción el POEN, ¿no? La miotomía endoscópica peroral. Ya casi no usamos toxina botulínica. Yo creo que en la actualidad, aunque este algoritmo es 2020, la primera opción en realidad es POEN. Dilatación en algunos pacientes que rechazan el POEN por los riesgos de complicación. Y si no resulta el POEN, que ha pasado a veces esófagos muy tortuosos, como muy sigmoideos, y no se puede hacer POEN, van a cirugía, ¿ya? Pero más o menos este algoritmo sí ya un poquito está cambiando. Y por último vamos a hablar de las neoplasias, a grandes rasgos, el cáncer de esófago. Los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. Y los no epiteliales, que son menos frecuentes, no los vemos mucho, linfomas, sarcomas y carcinoma metastásicos de melanomas o cáncer de mama. Felizmente acá en el Perú, porque este es de Perú, el cáncer de esófago está en el 25, en el lugar número 25, ¿no? No es de los más frecuentes. Tenemos mama, este es el Globocán del 2020. Tenemos mama, tenemos pulmón, tenemos colorecto, próstata, estómago, hígado y el cáncer de esófago está con todos los otros cánceres. No es el más frecuente, felizmente, porque es muy agresivo. Y el tipo epidermoide lo vamos a encontrar más en el tercio medio, aunque esto es relativo, ¿ah? Epidermoide, tercio medio superior, agrupando en realidad esos dos grupitos. Tercio medio superior es el epidermoide y el adenocarcinoma sí, tercio inferior, casi siempre. Entonces, el epidermoide es más frecuente, pero ya el adenocarcinoma lo está igualando, en realidad ya casi están al mismo porcentaje en realidad. Quizás en nuestro país que es subdesarrollado todavía está el epidermoide, pero en países más desarrollados el adenocarcinoma ya se lo llevó de encuentro, en realidad es mucho más frecuente. Varones mayor que mujeres, sexta década de la vida, pareció la calasia, ¿no? Aunque la calasia es alrededor de los 50 años.
estatus socioeconómico bajo, variabilidad geográfica. Hay un grupo de países donde hay bastante carcinoma epidermoide que se le llama el cinturón de cáncer esofágico de Asia Central, donde está China, donde está Irán, donde más estudios epidemiológicos se han hecho, donde se ha visto que la asociación con té caliente, con agua demasiado caliente, hirviendo, tiene riesgo para cáncer de esófago. Y estos son los factores de riesgo. Genéticos siempre va a haber, hábitos dietéticos, alcohol, cigarro, exposición a factores medioambientales, no toxinas, el consumo, por ejemplo, de ahumados, enfermedades de alto riesgo, la calasia que mencionamos, el síndrome de Plummer-Vinson, la tilosis, que es la queratosis palmoplantar, las esofagitis cáusticas. En mi hospital tenemos varias chicas que hace muchísimos años se intentaron suicidar y ellas tienen riesgo de cáncer de esófago, por eso esofagitis cáustica. El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. Acá no hay mucho, pero en Brasil, por ejemplo, carcinoma epidermoide de cabeza y cuello se hace despistaje para cáncer de esófago porque está bastante asociado. Gastrectomía parcial previa, virus de papiloma humano. En el adenocarcinoma, que ya está ya casi el 50%, es más frecuente en varones y la edad también es más o menos 60 años. Pero en este caso, a diferencia del carcinoma escamoso, en el adenocarcinoma el factor de riesgo más importante es el esófago de Barrett. 30, 60 veces más riesgo de adenocarcinoma que en la población general. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es la metaplasia intestinal que se localiza en el esófago. Entonces, todo paciente que tenga síntomas de reflujo, factores de riesgo, edad más de 50 años, raza blanca, hombres obesos, hay que hacer vigilancia endoscópica para esófago de Barrett, porque ese es el principal riesgo para el adenocarcinoma. Y en pacientes familiares en primer grado con esófago de Barrett o adenocarcinoma. Clínica, igual, tanto adenocarcinoma como carcinoma escamoso, disfagia progresivo, dinofagia, la pérdida de peso, el dolor torácico, la pseudoacalasia, ¿no? Sobre todo si está en el tercio inferior. En algunos, parálisis de cuerda vocales, tos, sangrado. También algunos pacientes pueden tener sangrado. El diagnóstico es endoscópico. ¿Por qué? Porque me permite ver la lesión y me permite tomar biopsias. Y luego, ¿qué hacemos? Endoscopía, miramos, sospechamos por la lesión, esto es un cáncer, tomamos biopsia y el siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el siguiente paso? Imágenes para hacer la estadificación, porque yo quiero saber si este cáncer está intramucoso, es un T1, o es un T1 submucoso, es un T2 que ya está en la muscular, o es un T3 que ya está avanzando al tejido periesofágico, o es un T4 que ya invade otros órganos. O verla, el compromiso ganglionar, compromiso metastásico, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la estadificación. Se hace con tomografía. Resonancia en algunos casos muy particulares, si veo algunas cosas dudosas. También se puede pedir tomografía por emisión de positrones, también en casos dudosos, que no es tan claro el estadiaje. Y la ecografía endoscópica o ecoendoscopía, también en algunos casos muy, muy particulares, sobre todo en pacientes con cáncer muy localizados, pero que estamos dudando si esto está localizado o no, si se puede sacar por endoscopía, porque hay cáncer de esófago que se pueden sacar por endoscopía y que milagrosamente a veces se detectan tempranamente, y hay que ver si hay compromiso de ganglios y ahí puede ayudar la ecoendoscopía. El TNM, que ya todos lo conocen, ver el tamaño del tumor, la afectación de ganglios y la metástasis. Y de acuerdo a ello, busco el estadio clínico. Si un carcinoma escamoso, si el estadio clínico es 0, 1, 2, 3, 4 o 4B, y adenocarcinoma lo mismo, ¿no? A diferencia del escamoso, el adenocarcinoma se divide en 2A, 2B. Y esto es importante, ¿por qué al final? Porque después de todo el diagnóstico, biopsia, tomografía, yo tengo que tener mi estadio clínico para ofrecerle tratamiento al paciente. Obviamente, si es estadio 4, el tratamiento es paliativo. De estadio 2, muchas veces el paciente va a tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento puede ser endoscópico en casos muy raros, muy localizados, cirugía en algunos, o radio o quimioterapia, dependiendo del estadio. Y me parece que es la última diapositiva, y esa diapositiva no es muy nueva, pero es bastante útil en realidad. Nos da grandes rasgos qué hacemos con un cáncer de esófago.
Obviamente, no solamente es el estadiaje, sino el paciente. Recuerden que estamos tratando pacientes. El paciente come, no come, tiene dolor, no tiene dolor. Tenemos que manejar eso también. A veces está obstruido, no pasa nada de comida. ¿Qué opción le voy a dar para que se alimente? Y eso lo van a ir viendo en sus prácticas, ¿no? ¿Qué opción le voy a dar al paciente para que se alimente? Entonces, diagnostico el cáncer, hago endoscopía, tac. Y ahí es con la tomografía, yo veo si es un T2, si es un M1, obviamente si veo que tiene metástasis, paliativo. Entonces se va para el grupo de los paliativos. Pero si yo veo que tiene un T2, o sea, un T2 significa que es una invasión muscular o menos de invasión muscular, no tiene ganglios o medio dudoso, entonces le hago una ecoendoscopía para definir. Y si de repente me encuentro con un T1A, es decir, un intramucoso, entonces lo puedo sacar por endoscopía. Pero si es un T1B, es decir, un submucoso que afecta a la muscular, ese paciente va a cirugía. Entonces los T2 pueden ir a cirugía. Pero de repente en la ecoendoscopía veo que el paciente tiene un T3 o más, es decir, ya hay afectación de tejidos periesofágicos. Ya no va a cirugía. Un T3 ya no va a cirugía, es un localmente avanzado, va a tratamiento neoadyuvante, es decir, quimio-radioterapia. Y la neoadyuvancia, ¿cuál es el objetivo? Es disminuir el tumor para reevaluarlo posteriormente y de repente después se va a convertir en un T2 y va a ir a cirugía. Pero lamentablemente hay un grupo de pacientes que les hacemos quimio-radio, los reevaluamos y encontramos metástasis. Entonces solamente se quedaría con quimio-radio paliativo. Entonces, TAC o PET-CT, ¿no? O sea, la tomografía por emisión de positrones en algunos casos, ¿no? Y en este caso, si soy un T3, de hecho que va quimio-radio, ¿no? Los T3 van quimio-radio, T2 hay opción de hacer resección o cirugía, y obviamente los T4, M1 se van a tratamiento paliativo. Entonces, ese es el algoritmo para el manejo del cáncer. Y bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que esto más lo van a ver ustedes en sus prácticas, lo van a ahondar. En realidad esto es como una ayuda en la teoría para que ustedes en la práctica, cuando vean los pacientes con patología esofágica, sobre todo van a ver cáncer, y de las pocas otras patologías esofágicas, por ahí de repente cuando estén en una endoscopia, una membrana, quizás fístulas traqueoesofágicas no van a ver porque eso se ve en la vía pediátrica, ¿no? Por ahí una calasia, por ejemplo, ahora tenemos nosotros en piso una calasia. Y para diagnosticar esta calasia ha sido difícil. Si uno ve la historia, hace 2 años ese paciente está yendo a consultorio y recién se le está diagnosticando. Miren todo el tiempo que ha pasado, justo lo que dice la literatura. 2 años en promedio se ha demorado, o nos hemos demorado con ese paciente para llegar a un diagnóstico. Cuando parece bastante simple, ¿no? Disfagia, ¿no? El término disfagia o dinofagia, y me está diciendo hay algo en esófago, ¿no? Entonces, puedo comenzar con una radiografía si no tengo endoscopía, pero en la actualidad ya casi todos los centros tienen endoscopia, ¿no? Entonces, es fácil. Pero ¿cuál es el problema a veces de comenzar de frente con endoscopía? Que puede haber una estenosis y no va a poder pasar el endoscopio y el examen va a ser frustro. Entonces, tener una radiografía contrastada, sobre todo cuando las disfagias son orofaringes, son altas, ayuda mucho tener una radiografía contrastada. Ya me da una visión, ¿no? Porque si yo veo en la radiografía contrastada que hay una estenosis, hay una estenosis de la luz arriba, el endoscopio no va a pasar, ya me adelanto, ¿no? Ese paciente posiblemente hay que hacerlo con un endoscopio pediátrico más delgado, o tenía que hacerlo alguien ya pensando en dilatar el esófago para poder pasar, ¿no? Con el endoscopio. Entonces, una radiografía esofágica es bastante importante en un paciente con patología de esófago. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta. Doctora, disculpe, consulta. En el caso del esofagograma minutado, ¿es solo para calasia o cómo en sí es ese procedimiento? Sí, es para calasia. Porque si ustedes tienen una estenosis esofágica, una sospecha de estenosis esofágica por disfagia, solo le pueden pedir una radiografía contrastada. Pero en acalasia sí es útil para ver la severidad y para ver la respuesta al tratamiento posterior. Solamente en acalasia es útil lo de la radiografía minutal en estos casos. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, la tomografía para diagnóstico de estadiaje de cáncer es con contraste, ¿verdad? Sí, sí, toda tomografía y eso sí vayan ahorita, porque eso sí no se pueden equivocar.
toda tomografía en la parte digestiva, abdominales, con contraste, si no, no sirve. Y eso de una vez llévense la idea porque hay tantos emergencias a veces que vamos en las clínicas y nos piden tomografías sin contrastes. Es muy difícil evaluar en una tomografía sin contraste un tumor. Muy difícil. Aparte que puede haber confusión con algunos vasos, con algunos ganglios. Disminuye la sensibilidad. El contraste aumenta la sensibilidad para detección de lesiones. Entonces, obviamente vean bien si ese paciente tiene problema renal, su creatinina cómo está, ¿no? Y si tiene una creatinina un poquito ahí en el límite alta, hidrátenlo bien o pídanle sugerencia a un nefrólogo, consulte con algún nefrólogo cómo pueden hacer para mejorar la hidratación, o a veces hay que pasarle N-acetilcisteína para proteger sus riñones, pero sí, la tomografía con contraste es muy útil. Obviamente, si tenemos un paciente con enfermedad renal no en hemodiálisis, porque los pacientes en hemodiálisis sí pueden ponerse contraste, porque obviamente va a ir el hemodiálisis y va a limpiar. Pero si es un estadio renal avanzado sin hemodiálisis, sí hay que tener mucho cuidado. De repente no se va a poder hacer una tomografía, hay que pensar en una resonancia, el gadolínio es menos nefrotóxico. Entonces ya hay que buscar otras alternativas, pero felizmente son casos muy particulares, ¿no? Pero así en el resto de pacientes con contraste. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya para que vayan a descansar. Mañana hay seminarios. ¿Ya? Todo Entonces bien, el doctora. tema como, sí, todo bien. Entonces el tema, como veían, bastante, algunas cosas puntuales, revísenlo, repásenlo, sobre todo algunas cosas para que puedan revisar en sus prácticas los factores de riesgo para cáncer. Eso es importante, ver factores de riesgo. Los estadios que son fáciles porque es igual en todos los pacientes con cáncer. Pero recuerden, tratan pacientes, acá si bien es cierto, decimos ya está viaje, pero ese paciente, ¿por qué vino? Traten de solucionarle el problema temporalmente hasta llegar a un tratamiento. ¿Por qué vino? Vino por dolor, de calmar el dolor, vino por disfagia, no está comiendo, ¿cómo lo vamos a alimentar, no? Entonces, eso es muy importante. Ustedes llevan a ver formas de alimentación o sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, gastrostomía percutánea, colocación de prótesis esofágicas para que puedan comer, nutrición parenteral total, que es la última opción, la nutrición parenteral, por si acaso. Es muy cara, mucho riesgo de infecciones por la vía de acceso parenteral, pero eso vayan viendo. En aparato digestivo hay que acordarnos de que hay que asegurar la vía nutricional al paciente, ¿no? No se olviden de eso y manejar el dolor. El paciente vino por dolor, nos concentramos en estudiar y nos olvidamos que el pobre hombre está con dolor todos los días y no puede dormir. Entonces, darle, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, tratar, piensen que puede ser un familiar de ustedes, ¿cómo les gustaría que lo tratasen, ¿no? A su familiar, ¿no? Así igual tienen que pensar en sus pacientes, o si fuesen ustedes mismos, ¿no? Muchos de los pacientes no son médicos, no pertenecen al sector salud, no saben cómo es la salud, se sienten muy confundidos cuando están hospitalizados o en consultorio. Obviamente también hay de todo, ¿no? Hay pacientes también bastante conflictivos, pero traten siempre de ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Entonces, explicarle claramente. Si el paciente tú le explicas, te va a entender, decirle, hay que tener paciencia, esto va a demorar, hay que sacar cita para tomografía, endoscopía, esperar resultados de biopsia que lleva días a veces, ¿no? Pero si tú le explicas, esto puede demorar, hay que tener paciencia, pero vamos a llegar a un diagnóstico, le vamos a ofrecer un tratamiento, entonces el paciente va a esperar, ¿no? El paciente lo van a tranquilizar, eso es importante también, tranquilizar al paciente mientras ustedes están haciendo sus estudios, ¿ya? Bueno, chicos, entonces ya eso sería todo, ya los dejo y suerte ahora en sus prácticas que vienen, ¿ya? Voy a dejar de Gracias, grabar. doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego. Ya nos vemos, chao, chao.